Marido humilla a su esposa en su baby shower, pero su amante aparece y revela algo que lo deja en shock. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Valeria recorrió con la mirada el salón decorado con esmero. Tonos suaves de azul y blanco adornaban cada rincón, y los globos flotaban con ligereza en el aire, reflejando la luz cálida de las lámparas colgantes. Había elegido cada detalle con amor, desde el mantel de encaje hasta los pequeños recuerdos que repartiría a los invitados. Quería que todo fuera perfecto, no solo por el bebé que venía en camino, sino porque, en el fondo, anhelaba que aquella noche marcara un antes y un después en su matrimonio. Sus manos temblaron ligeramente al alisar los pliegues de su vestido celeste. Respiró hondo, obligándose a sonreír. Todo saldría bien. Tenía que salir bien. Pero entonces, su mirada se posó en Martín, quien permanecía de pie junto a un grupo de amigos, riendo con una despreocupación que la hirió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Llevaba una copa en la mano y hablaba con soltura, como si la celebración fuera solo una excusa para reunirse con ellos. Ni siquiera había notado que Valeria lo observaba desde el otro extremo del salón. Ella sintió un nudo en la garganta, pero lo ignoró. Últimamente, Martín estaba más distante, eso era cierto. Pero se repetía que era por el trabajo, por el estrés de la empresa. Era comprensible, ¿no? Un hijo traía consigo muchas responsabilidades y él siempre había sido un hombre práctico, alguien que prefería enfocarse en lo material antes que en lo emocional. No obstante, por más que quisiera convencerse, algo en su pecho le decía que no era solo eso. Desde que había quedado embarazada, su esposo había cambiado. Al principio, pensó que se trataba del miedo natural que sienten los futuros padres, pero con el tiempo su indiferencia se volvió más evidente. Sus caricias se hicieron escasas, sus palabras más frías, sus besos inexistentes. Pero ella se negaba a aceptarlo. Se aferraba a los momentos fugaces en los que él aún la llamaba mi amor, aunque su voz no tuviera la calidez de antes. Se aferraba a la idea de que, cuando el bebé naciera, las cosas cambiarían. Que él la volvería a mirar con los mismos ojos con los que la miraba cuando se conocieron. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Valeria los recibió con una sonrisa amable, intercambiando abrazos y agradecimientos por los regalos. Su madre la ayudó a acomodar a los presentes, mientras su mejor amiga, Camila, la observaba con un brillo de preocupación en los ojos. «Te ves hermosa», le dijo en voz baja mientras la abrazaba. «¿Pero estás bien?» Valeria sostuvo la sonrisa en su rostro, aunque por dentro sintió una punzada de dolor. «Claro que sí, solo estoy un poco cansada», mintió, desviando la mirada hacia la mesa de postres. Camila no pareció convencida, pero no insistió. La música suave llenaba el ambiente y las risas de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas. Valeria intentaba disfrutar el momento, pero cada vez que buscaba a Martín con la mirada, lo encontraba rodeado de sus amigos, ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor. Ni siquiera se había acercado a verla, a preguntarle si necesitaba algo. Cuando finalmente logró que se acercara, sintió que su expresión era la de alguien que lo hacía por compromiso. «Martín, ¿podemos tomarnos una foto juntos?», preguntó ella con dulzura, intentando encontrar una conexión con él. Él suspiró y revisó su reloj antes de responder. «Sí, claro, pero rápido, ¿sí? Mis amigos y yo estamos en una conversación importante». El corazón de Valeria se encogió, asintió sin decir nada, y una de sus tías tomó la foto mientras ella sonreía con esfuerzo. Cuando miró la imagen en la pantalla de su celular, algo dentro de ella se rompió. Martín estaba allí, a su lado, pero su expresión era distante. Su sonrisa
forzada. Intentó alejar el pensamiento de su mente. No debía enfocarse en eso. Esa noche tenía que ser especial. Los juegos comenzaron y los invitados se mostraban animados participando. Valeria reía con ellos, aunque en el fondo su felicidad era solo una máscara. En cada momento que pasaba, sentía más y más la ausencia de su esposo, no física sino emocionalmente. Fue entonces cuando escuchó su voz al otro lado del salón. No entiendo por qué tanto alboroto. No es como si criar un hijo fuera un gran mérito. El comentario retumbó en sus oídos como una bofetada. Las risas incómodas de sus amigos la hicieron sentir una vergüenza inexplicable. Su madre la miró con preocupación. Camila apretó los labios, conteniendo la furia. Y Valeria sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No podía creerlo. Martín acababa de minimizar el momento más importante de su vida, delante de todos. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No le daría el gusto de verla romperse. Respiró hondo y, con una última pizca de esperanza, se acercó a él, esperando que se diera cuenta del daño que había causado. Pero cuando sus ojos se encontraron, Martín solo le dedicó una sonrisa indiferente, como si todo lo que había dicho no tuviera importancia, y en ese momento Valeria comprendió que por más que intentara negarlo, su matrimonio estaba pendiendo de un hilo. El ambiente en el salón era una mezcla de risas y conversaciones animadas, pero Valeria sentía que su mundo se desmoronaba en silencio. Se había prometido disfrutar la noche, ignorar la frialdad de Martín y concentrarse en la alegría de compartir ese momento con su familia y amigos. Pero cada vez que él abría la boca, cada palabra suya se convertía en un puñal. Todo comenzó de forma sutil, con pequeños comentarios que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que para ella eran claros signos de desprecio. Mientras Valeria conversaba con sus amigas sobre los cambios en su cuerpo y la emoción de sentir las primeras pataditas del bebé, Martín soltó una carcajada y dijo en tono burlón: Sí, muy lindo todo, pero tampoco es como si fueras la primera mujer en la historia que tiene un hijo. Las risas de sus amigos resonaron en el aire, pero no fueron carcajadas auténticas, sino incómodas. Valeria sintió una punzada en el pecho, pero forzó una sonrisa. No quería arruinar la noche. Luego, cuando su madre mencionó lo radiante que se veía embarazada, Martín negó con la cabeza y se sirvió más vino. ¿Radiante? ¿De verdad? Porque yo la veo más como un globo inflado. Algunas personas rieron nerviosas, otras fingieron no haber escuchado. Valeria sintió la mirada de su madre clavada en ella, llena de preocupación. Camila, su mejor amiga, apretó los labios conteniendo la rabia. Valeria respiró hondo, obligándose a ignorarlo. Se decía a sí misma que no valía la pena discutir, que no debía reaccionar. Pero Martín no se detuvo ahí. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, ella sostenía con ternura cada obsequio, agradeciendo con sinceridad a quienes los habían traído. Eran pequeños detalles que le recordaban que no estaba sola, que había personas que realmente se alegraban por la llegada de su hijo. Pero justo cuando terminaba de desenvolver un conjunto de ropita de bebé, Martín se inclinó hacia sus amigos y, sin molestarse en bajar la voz, comentó: «Toda esta emoción por pañales y biberones, qué desperdicio de tiempo y dinero. Como si criar a un hijo fuera tan difícil». El silencio que se hizo en la sala fue inmediato. Varias cabezas se giraron en su dirección, pero nadie se atrevió a decir nada. Valeria sintió la vergüenza arder en su piel como fuego. Las palabras de Martín la golpearon con fuerza, no solo por el contenido cruel, sino por la total falta de consideración hacia sus sentimientos.
Durante meses, ella había leído libros, asistido a controles médicos, se había preparado mental y emocionalmente para ser madre. Y ahí estaba él, burlándose de todo como si no significara nada. El nudo en su garganta se hizo más grande. Quiso responderle, pero temía que su voz temblorosa la traicionara. Si hablaba, si intentaba defenderse, las lágrimas que había reprimido se derramarían sin control. Los invitados evitaron mirarla directamente. Su madre frunció el ceño, pero no dijo nada. Camila fue la única que se atrevió a hablar. Criar a un hijo no es fácil, Martín. Quizás deberías intentarlo antes de hablar con tanta seguridad. La tensión en el ambiente era palpable. Martín giró la cabeza hacia ella y soltó una risa sarcástica. «Oh, claro. Ahora resulta que todas son expertas en la maternidad. Yo solo digo que tampoco es para tanto. Todas las mujeres han pasado por esto». Valeria sintió su corazón encogerse. No solo por sus palabras, sino por el tono despectivo, la manera en que hablaba de ella como si fuera una desconocida, como si todo lo que estaba viviendo fuera una exageración. De pronto, sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. Se aferró a los bordes de su vestido, tratando de recuperar la compostura. No podía llorar, no allí, no frente a todos. Pero Martín aún no había terminado. Cuando uno de sus amigos bromeó diciendo que él debería prepararse para las noches sin dormir, él respondió sin pensar: «Para eso están las niñeras, ¿no? Digo, Valeria estará en casa todo el día. ¿Qué más tiene que hacer aparte de cuidar al bebé?» Esta vez, la incomodidad en el salón fue aún más evidente. Hubo un murmullo de murmullos y miradas cruzadas. Algunas mujeres negaron con la cabeza, visiblemente molestas. Valeria sintió un calor subirle al rostro. No pudo evitarlo. Se puso de pie, dejando los regalos sobre la mesa con un movimiento brusco. «¿Es eso lo que piensas?», preguntó con la voz más firme que pudo reunir, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Martín parpadeó, sorprendido de que ella respondiera: «¿Perdón? Que si de verdad piensas que criar a un hijo es fácil, que si realmente crees que todo esto es un alboroto innecesario». Su voz tembló al decir la última parte, pero no retrocedió. La expresión de Martín cambió, su incomodidad se hizo evidente. «No hagas un drama, Valeria, solo estaba bromeando». «No, no estabas bromeando». Ella negó con la cabeza. «Estabas minimizando todo lo que significa traer un hijo al mundo. Estabas ridiculizando mis emociones, mis esfuerzos, como si no valieran nada». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Nadie se movió. Nadie habló. Martín se pasó una mano por el cabello, fastidiado. «Estás exagerando». «No, no lo estoy». Esta vez su voz sonó más fuerte, más firme. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que tenía poder sobre su propia voz. Miró a su alrededor, viendo los rostros de los invitados, algunos avergonzados, otros claramente molestos con Martín. Y entonces lo comprendió. No era la única que notaba su actitud. No era solo ella la que veía la frialdad con la que él la trataba. Toda la sala había sido testigo. Y Martín también lo supo. Por primera vez en toda la noche, no tuvo nada que decir. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio en la sala era como una brisa helada que se colaba entre los murmullos y risas apagadas. La tensión todavía flotaba en el aire después de la humillación de Valeria, quien se mantenía en pie, con el rostro encendido y los puños apretados, tratando de contener el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Sus ojos aún brillaban con la indignación de haber sido menospreciada por el hombre que, en algún momento, había amado. Pero antes de que pudiera encontrar palabras para recomponerse, sucedió algo que nadie esperaba. Las puertas del salón se abrieron de golpe con una fuerza que hizo que algunos invitados se giraran, sorprendidos.
Las bisagras chirriaron y la figura de una mujer apareció en la entrada, recortada contra la luz del pasillo. Su silueta era firme, segura, como si hubiera entrado en un campo de batalla y supiera que tenía la ventaja. Julia. Martín empalideció en el acto, como si la sangre hubiera abandonado su rostro de un solo golpe. Sus ojos se abrieron en pánico y su cuerpo se tensó. Parecía un hombre atrapado en un laberinto sin salida. Valeria frunció el ceño. No entendía lo que estaba sucediendo, pero un peso inexplicable se instaló en su pecho. Algo en la expresión de Julia, en su mirada cargada de determinación, le hizo sentir un frío que nada tenía que ver con la temperatura del salón. La piel se le erizó instintivamente. La música seguía sonando en el fondo, pero era como si todo el ambiente hubiera quedado suspendido en el tiempo. Las conversaciones se apagaron poco a poco y el murmullo de los invitados se convirtió en un murmullo expectante. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero algo en la energía de la recién llegada les decía que esa noche estaba lejos de terminar. Martín reaccionó de inmediato. Con pasos apresurados y una desesperación evidente en sus gestos, se acercó a la mujer, tratando de bloquear su camino antes de que pudiera avanzar más. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó ahogada, tensa. Julia lo miró sin parpadear. Sus ojos oscuros estaban cargados de algo más que enojo, estaban llenos de certeza. Sabía lo que venía a hacer. No titubeó, no mostró miedo. Lo siento, Martín, pero esto no puede seguir así. Su voz resonó con una frialdad calculada. El corazón de Valeria latió más rápido. Algo dentro de ella le gritaba que aquello no era una simple visita. Miró a los invitados, que ahora estaban completamente enfocados en la escena frente a ellos. Hasta el mesero que servía los aperitivos se había detenido, con la bandeja en alto, observando sin pestañear. Martín intentó empujar suavemente a Julia hacia la puerta, inclinándose sobre ella y hablándole en voz baja, con urgencia. «Lárgate de aquí, Julia, no hagas una escena». Su tono ya no era el del hombre arrogante de antes, era el de alguien acorralado, pero Julia no se movió. Al contrario, dio un paso al frente, rodeándolo con facilidad, y se dirigió con firmeza a la mesa principal, donde Valeria aún estaba de pie. Los murmullos aumentaron. Algunas personas intercambiaron miradas de confusión. Otras, con más astucia, comenzaron a unir las piezas antes de que las palabras siquiera fueran pronunciadas. Valeria tragó en seco. Algo le decía que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. Julia se detuvo frente a ella, con la barbilla en alto. Su expresión no era de superioridad, pero tampoco de lástima. Era la mirada de alguien que estaba a punto de soltar una verdad que cambiaría el curso de la noche. «Valeria», su voz fue clara, sin titubeos. «Tienes que saber la verdad». El aire se hizo pesado. El murmullo de la gente cesó. Parecía que hasta el tiempo mismo había decidido detenerse para presenciar lo que iba a ocurrir. Martín intentó intervenir, pero Julia levantó una mano, deteniéndolo en seco. Sus ojos chispeaban con determinación. «No me interrumpas», le advirtió, y luego volvió su atención a Valeria. La esposa de Martín sintió que el estómago se le cerraba. Su respiración se volvió superficial. Sus piernas temblaron, pero no permitió que su cuerpo flaqueara. «¿Qué verdad?» Su voz salió más baja de lo que esperaba, pero suficiente para ser escuchada. Julia tomó aire y, sin apartar la mirada, soltó las palabras que harían que el mundo de Valeria se resquebrajara por completo. «Martín nunca quiso este bebé», dijo con una frialdad que hizo que algunos invitados se estremecieran. «Me dijo que solo se quedaba contigo porque tu padre financia su empresa».
Hubo un segundo de absoluto silencio, seguido de un jadeo colectivo, como una ola que recorre la orilla antes de estrellarse contra las rocas. Valeria sintió que la realidad se deformaba a su alrededor. Todo se volvió borroso. Sus oídos zumbaban. No podía haber escuchado bien. No podía ser cierto. Pero el rostro de Martín, desencajado, confirmó lo que su corazón no quería aceptar. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas atónitas. Algunos susurraban entre ellos, sin poder creer lo que estaban presenciando. Otros simplemente observaban con la boca entreabierta, incapaces de procesar la magnitud de la revelación. Martín intentó decir algo, pero las palabras no salieron de su boca. Su expresión oscilaba entre el miedo y la furia, atrapado entre el impulso de negar lo dicho y la certeza de que ya no había salida. Valeria sintió que el aire le faltaba. Sus manos estaban heladas. Su pecho subía y bajaba con una respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera procesar el golpe, Julia sacó algo más de su bolsillo. Un papel doblado. Martín pareció darse cuenta de lo que era antes de que ella lo mostrara. Dio un paso adelante, con los ojos completamente abiertos, pero ya era tarde. Julia arrojó el papel sobre la mesa con un movimiento calculado. Y por si fuera poco, también estoy embarazada. El impacto fue inmediato. Un segundo de absoluto silencio. Y luego, caos. Las expresiones de los invitados fueron una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos casos, una extraña satisfacción de ver caer la fachada del hombre que se había burlado de su propia esposa. Martín, completamente pálido, miraba el papel sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. Su garganta se cerró. No sabía si debía gritar, llorar o simplemente dejarse caer, porque en ese instante lo comprendió todo. Había estado viviendo en una mentira, y la verdad, dicha en medio de aquella fiesta, la destrozó en 1000 pedazos. El silencio en la sala era insoportable. Era un vacío denso, cargado de expectación, como si el aire se hubiese congelado en el tiempo. Todos los ojos estaban fijos en Julia, en Valeria y sobre todo en Martín, cuyo rostro estaba pálido como si la sangre lo hubiera abandonado. El papel, con el resultado de embarazo que Julia acababa de arrojar sobre la mesa, parecía un objeto maldito, una prueba irrefutable de la traición que ahora flotaba en el aire, desnuda ante la mirada de todos. Julia, con la frente en alto y los ojos clavados en Valeria, rompió el silencio con una voz firme pero llena de algo que parecía pesar. «Lo siento, Valeria», dijo sin apartar la mirada de la mujer a la que había herido indirectamente. «No sé si esto sirve de algo ahora, pero quiero que sepas que no vine aquí para humillarte. Vine porque mereces la verdad». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón latía con fuerza, como si su pecho fuese demasiado pequeño para contener tanto dolor. La vergüenza, la rabia y la tristeza se mezclaban en una tormenta que la amenazaba con devorarla entera. Apretó los puños sobre su regazo, sin saber qué hacer con todo el temblor que la recorría. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero los cuchicheos eran inevitables. Nadie esperaba que una celebración de bienvenida para un bebé se convirtiera en un campo de batalla emocional. La gente intercambiaba miradas de asombro, algunos con curiosidad morbosa, otros con genuina indignación. Martín, que hasta ese momento había estado paralizado, reaccionó de golpe. Se acercó a Julia con pasos rápidos y la tomó del brazo, intentando apartarla. «Julia, basta». Su voz salió tensa, como si estuviera al borde del colapso. «Ya hiciste suficiente escándalo. Vete». Pero Julia no se inmutó.
Con un movimiento brusco se soltó de su agarre y dio un paso atrás, mirándolo con una mezcla de desprecio y determinación. «No me voy a ir hasta que todos sepan quién eres realmente», espetó con dureza. Martín cerró los ojos un instante y luego miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todas las miradas estaban sobre él. Su expresión cambió a la de un hombre atrapado, alguien que se veía acorralado sin salida posible. Por primera vez, su arrogancia se desmoronaba. Julia respiró hondo y volvió a mirar a Valeria. «Escúchame bien», dijo, su voz más baja pero no menos firme. «Martín nunca quiso este bebé, nunca quiso formar una familia contigo». Las palabras golpearon a Valeria como un mazazo en el pecho. Sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta, como si de repente le faltara oxígeno. Sabía que Martín había cambiado en los últimos meses, que su frialdad era cada vez más evidente. Pero hasta ese momento no se había permitido pensar que todo podría haber sido una farsa desde el principio. Julia no paró. «Me dijo que solo se quedó contigo porque tu padre financia su empresa, que si no fuera por eso habría terminado contigo hace tiempo». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas mujeres negaron con la cabeza, murmurando indignadas. Otros hombres bajaron la mirada, incómodos, como si no supieran dónde meterse. La madre de Valeria se llevó una mano al pecho, su expresión transformada en dolor y rabia contenida. Camila, la mejor amiga de Valeria, fue la primera en romper el silencio. «¿Es cierto eso, Martín?», preguntó con un tono afilado cargado de furia. Todos esperaban su respuesta. Todas las miradas estaban clavadas en él como cuchillas. Martín, sin embargo, no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó y sus manos se cerraron en puños. Se veía como un hombre desesperado por encontrar una justificación, una salida de emergencia. «Eso es una mentira», dijo finalmente, su voz dura, pero con una grieta evidente. «Julia está diciendo esto porque está molesta, está tratando de arruinarme». Pero Julia soltó una risa amarga. «¿Molesta? ¿Porque estoy embarazada y tú querías que me deshiciera del bebé? ¿Porque no te convenía que saliera a la luz lo que hiciste?» Otro golpe. Otro silencio absoluto. Martín abrió la boca para responder, pero esta vez no salió nada, ni una palabra. Se quedó ahí, con el rostro completamente lívido, mirando fijamente el papel sobre la mesa, como si quisiera hacerlo desaparecer con la fuerza de su mente. Valeria sintió náuseas. La habitación giró a su alrededor. De repente, todas las piezas se encajaron. Cada ausencia de Martín, cada excusa, cada mirada esquiva. Todo estaba ahí, frente a sus ojos, claro como el agua. Y dolía. Dolía de una forma que no sabía que era posible. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero no las dejó caer. No esta vez. «Dime la verdad, Martín». Su voz no era más que un susurro afilado. «¿Me usaste?» Martín finalmente la miró, y en su mirada, Valeria vio algo que lo dijo todo. Culpa. No necesitaba escuchar su respuesta. Ya lo sabía. «No es así, Valeria», dijo él, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No como lo está diciendo Julia. Pero Valeria no quería más explicaciones. No quería excusas, ni mentiras disfrazadas de medias verdades. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, una tormenta que crecía con cada latido. «Largo de aquí, Martín», susurró, pero su tono fue más fuerte que cualquier grito. Martín se quedó paralizado. «Valeria, largo». Esta vez su voz resonó en todo el salón. Martín miró a su alrededor, viendo cómo todos esperaban su reacción. No tenía escapatoria, no tenía forma de salvarse. Finalmente, bajó la cabeza. Sin decir nada más, sin una última excusa, sin un último intento de redención, Martín giró sobre sus talones y salió del salón,
dejando tras de sí un silencio denso y doloroso. Pero Valeria no se sintió mejor, no aún, porque aunque Martín se había ido, el daño ya estaba hecho, y ella tendría que recoger los pedazos de su corazón destrozado. El aire en el salón era tan espeso que costaba respirar. Valeria sentía el temblor en sus manos, pero no hizo nada para ocultarlo. Su mente giraba en círculos, intentando comprender cómo había llegado hasta allí, cómo todo lo que creía conocer sobre Martín se había derrumbado en cuestión de minutos. Su mirada seguía clavada en el papel sobre la mesa, aquel examen que Julia acababa de lanzar con un gesto calculado, como si fuera un veredicto inapelable. Julia se mantuvo firme, con la barbilla en alto, pero cuando habló, su voz traicionó un leve temblor. «Sí, Martín, estás escuchando bien», dijo, sin apartar los ojos de él. «Estoy embarazada». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No era solo sorpresa, era una conmoción absoluta. Durante unos segundos nadie se atrevió a moverse, como si temieran que el más mínimo gesto rompiera la burbuja de incredulidad en la que todos estaban atrapados. Martín parpadeó varias veces, como si esperara que, al abrir los ojos nuevamente, la escena frente a él se desvaneciera como una pesadilla. Pero no lo hizo. Julia estaba allí, con los hombros tensos y el rostro iluminado por una determinación que lo hizo estremecerse. Los murmullos estallaron de golpe. Algunas mujeres en la sala intercambiaban miradas de indignación. Un par de hombres se inclinaron hacia sus esposas, susurrando cosas que apenas llegaban a entenderse. El desconcierto era generalizado, pero lo que más pesaba en el aire era el desprecio que empezaba a reflejarse en los rostros de muchos de los presentes. Martín, por primera vez en toda la noche, parecía no saber qué hacer. Miraba a Julia, luego a Valeria, luego al examen sobre la mesa, como si tratara de encontrar una manera de desmentir lo que era evidente. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. «Eso no puede ser cierto», soltó finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Julia, esto tiene que ser una broma». Julia dejó escapar una risa amarga, una risa corta, seca, que no contenía ni un rastro de humor. «¿Una broma?», repitió alzando una ceja. «¿Te parece que esto es un chiste, Martín? Porque para mí no lo es». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Julia no se iría sin pelear, y en ese momento su única salida era intentar recuperar el control de la situación. «Necesito hablar contigo en privado», dijo, dando un paso hacia ella. Esto no es el momento ni el lugar». Pero Julia no se movió. No apartó la vista. No le concedió la oportunidad de arrastrarla a un rincón donde pudiera manipularla con excusas. «El momento es ahora, Martín, porque aquí, frente a todos, es donde te toca asumir las consecuencias de tus mentiras». Los invitados seguían observando la escena como testigos de un juicio público. Las expresiones variaban entre la sorpresa, la indignación y el morbo de quienes disfrutan viendo a alguien caer en desgracia. Valeria no podía moverse. Era como si su cuerpo se hubiese desconectado de su mente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no sentía nada más que un vacío helado. Su mirada se encontró con la de Martín por un breve instante, y en ese segundo vio algo que nunca antes había visto en él. Miedo. No era solo culpa, no era solo vergüenza, era pánico. Martín estaba acorralado, lo sabía, y su instinto de supervivencia lo empujó a hacer lo que siempre hacía, intentar controlar la narrativa. «Esto no cambia nada», dijo de repente, intentando recomponerse. «Julia, no sé por qué estás haciendo esto, pero si crees que voy a hacerme responsable de esto solo porque me armaste una escena aquí, estás equivocada». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala.
Julia entrecerró los ojos, como si por un momento no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿De verdad estás diciendo eso? Su voz bajó, pero la furia en sus palabras se sintió como un latigazo. Después de todo, ¿todavía tienes el descaro de negarlo? Martín se frotó la cara con ambas manos, como si pudiera borrar el caos que lo rodeaba con un simple gesto. Se giró hacia los invitados con una expresión que intentaba ser convincente. «Ella está exagerando», dijo dirigiéndose a todos como si fuese víctima de una gran injusticia. «Julia solo está buscando venganza porque las cosas no salieron como ella quería». Pero la sala ya no le creía. Podía sentirlo. Las miradas de sus propios amigos ya no reflejaban camaradería. Algunos bajaban la cabeza, otros negaban con desaprobación. La madre de Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios apretados con rabia. Camila lo miraba con un odio puro, como si quisiera atravesarlo con la mirada. «No puedo creer lo que estoy escuchando». La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo. «Así que ahora es culpa de Julia, después de todo lo que hiciste». Martín se giró hacia ella, frustrado, pero antes de que pudiera responder, fue Valeria quien habló. «Ya basta». Su voz, aunque suave, detuvo toda la conversación en seco. Todos giraron la cabeza hacia ella. Martín también. Por primera vez en toda la noche, Valeria no estaba llorando. Su rostro seguía pálido, sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas. Pero ya no había fragilidad en ella. Había algo más fuerte. Algo que Martín nunca había visto en ella antes. «No quiero escuchar más excusas», continuó Valeria, su tono frío, calculado. «No quiero más mentiras». Martín sintió un nudo en el estómago. «Valeria, por favor». «No». Ella lo interrumpió sin titubear. «No más, por favores, no más explicaciones». El silencio en la sala era total. Nadie se atrevía a moverse. Martín intentó hablar de nuevo, pero la expresión en el rostro de Valeria le dejó claro que ya no tenía nada que hacer. Ella lo estaba mirando como si fuese un desconocido, como si ya no existiera. Julia se cruzó de brazos, satisfecha, pero no triunfante. No había victoria en ese momento, solo el cierre definitivo de una mentira que había durado demasiado. Martín, por primera vez en su vida, se sintió insignificante, y en ese instante lo supo. No solo había perdido el respeto de todos los que estaban en esa sala, había perdido lo más importante, había perdido a Valeria. Y para su horror, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El eco de las últimas palabras aún flotaba en el aire cuando el salón comenzó a vaciarse poco a poco. Los invitados, todavía conmocionados por todo lo ocurrido, se retiraban en silencio, algunos susurrando entre ellos, otros lanzando miradas de lástima a Valeria mientras ella permanecía de pie, inmóvil, junto a la mesa principal. Sus manos estaban frías, su mente aún daba vueltas, pero su interior era un campo de batalla. Las luces cálidas de la sala, que antes le parecían acogedoras, ahora solo iluminaban las ruinas de la mentira en la que había vivido. Cada adorno cuidadosamente colocado, cada detalle que había preparado con amor para celebrar la llegada de su hijo, ahora parecía burlarse de ella. Un recordatorio cruel de que esa noche, que debía haber sido de felicidad, se había convertido en el escenario de su peor pesadilla. Se llevó una mano al vientre, como si su bebé pudiera sentir el peso de su tristeza. Sus dedos temblaron sobre la tela de su vestido. Todo lo que creyó que tenía, todo lo que soñó para su familia, había sido una mentira. Martín nunca la había amado. Su matrimonio no fue más que una farsa sostenida por intereses y manipulaciones. Y ella había sido demasiado ciega para verlo. Sintió un nudo en la garganta.
Su madre se acercó lentamente, posando una mano en su hombro. «Hija». Pero Valeria cerró los ojos y negó con la cabeza. No quería palabras de consuelo, no quería lástima. Quería silencio, quería pensar. Sin decir nada, se apartó, caminando con pasos firmes hacia el jardín trasero de la casa. El aire fresco la envolvió de inmediato, pero ni siquiera eso la hizo sentir mejor. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar todo. Apoyó las manos en el borde de una mesa y respiró hondo. Las imágenes de la noche se agolpaban en su mente sin descanso. Martín riéndose con sus amigos mientras la menospreciaba. Los rostros incómodos de los invitados, la entrada de Julia, las revelaciones, las miradas de horror, las palabras que le habían arrancado el alma. Todo estaba ahí, como un carrusel de pesadillas del que no podía bajarse. Y, de repente, todo fue más claro que nunca. Martín siempre había sido así. Siempre fue egoísta, frío, incapaz de valorar a quienes tenía a su lado. Desde el principio, su amor nunca fue sincero, solo conveniente. Había señales, pequeños momentos en los que ella sintió esa indiferencia, pero los ignoró. Se convenció de que eran imaginaciones suyas, que el amor todo lo superaba, que si ella daba más de sí misma, él algún día cambiaría. Pero nunca cambió. Y ahora, por fin, entendía la verdad. No podía seguir viviendo en una mentira. No podía permitir que su hijo creciera cerca de un hombre como Martín, alguien que solo veía a las personas como medios para sus propios fines. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se enderezó. Dentro de ella, algo se había roto, pero algo más fuerte había despertado. No sería la mujer humillada que se quedaba en silencio, no sería la esposa traicionada que aceptaba migajas de amor. No, ella decidiría su propio destino. Respiró hondo una última vez y regresó al salón. Algunos invitados aún estaban allí, conversando en voz baja, observándola con recelo. Martín estaba cerca de la puerta, con el rostro endurecido, como si aún esperara poder controlar la situación. Julia ya no estaba, se había marchado tras lanzar su última bomba, dejándolo a él hundido en su propia miseria. Pero Valeria no se detuvo en él. Caminó hasta la mesa principal y con la espalda recta y la voz firme, habló. «Tengo algo que decir». Las conversaciones se detuvieron al instante. Todos se giraron hacia ella. Los ojos de Martín se entrecerraron. «Valeria». Pero ella lo ignoró. Esta noche se suponía que debía celebrar la llegada de mi hijo, pero lo que he descubierto me ha abierto los ojos. Sus palabras eran claras, cada sílaba cargada de decisión. Y no pienso permitir que la mentira siga gobernando mi vida. Martín frunció el ceño. «No hagas esto aquí», le dijo en voz baja. «Podemos hablar después». Pero Valeria lo fulminó con la mirada. «No hay nada que hablar». Martín pareció perder color. Valeria respiró hondo. «A partir de este momento, doy por terminado nuestro matrimonio». La declaración cayó como una sentencia de muerte. El murmullo entre los invitados estalló de inmediato, pero ella no les prestó atención. «No permitiré que un hombre como tú sea parte de la vida de mi hijo. No permitiré que crezca viendo cómo su madre es humillada y utilizada. No permitiré que piense, aunque sea por un segundo, que este es el tipo de amor que debe aceptar en su vida». Martín abrió la boca, pero no encontró palabras. Valeria lo miró por última vez. «No eres un esposo, y mucho menos un padre». Sus palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier grito o reproche. Martín intentó acercarse a ella, su rostro mostrando por primera vez algo parecido a la desesperación. «Valeria, por favor». Pero ella retrocedió un paso. «No, ya no más». Y con esas palabras se giró y se marchó. Los murmullos la siguieron, pero no le importó. Había tomado su decisión, y esta vez nadie la haría retroceder.
Martín despertó con un peso insoportable en el pecho. Desde aquella noche, todo en su vida se había convertido en un infierno en constante expansión. Su teléfono, que antes no dejaba de sonar con invitaciones, reuniones de negocios y mensajes aduladores, ahora permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando sonaba, era para recibir malas noticias. No importaba cuánto intentara ignorarlo, sabía que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que había construido con mentiras y manipulaciones se deshacía ante sus ojos, y por más que intentara detenerlo, todo se le escapaba de las manos. Lo primero en venirse abajo fue su matrimonio. Valeria no solo lo había dejado, sino que lo había convertido en una sombra en su vida. No respondía a sus mensajes ni aceptaba sus llamadas. Cuando intentó verla en persona, lo recibió con una mirada vacía, como si él ya no existiera. «No tienes nada que decirme», había dicho ella con frialdad. «Lo único que me importa ahora es mi hijo». Y con eso le cerró la puerta en la cara. Martín intentó recurrir a su suegro, creyendo que al ser un hombre de negocios podría entenderlo, que al menos le daría la oportunidad de explicarse. Pero cuando entró en la oficina de aquel hombre imponente, supo de inmediato que no habría segundas oportunidades. El padre de Valeria lo miró con una mezcla de desprecio y decepción. «Si crees que puedes engañarme con palabras bonitas, estás muy equivocado», dijo sin rodeos. «Sé exactamente quién eres, y ya no quiero tener nada que ver contigo». Martín tragó en seco, pero intentó mantenerse firme. «No es lo que parece». Pero su suegro se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con un puño firme. «No es lo que parece. Engañaste a mi hija, la humillaste, jugaste con su confianza y lo hiciste solo por dinero». Martín sintió que su respiración se volvía irregular. Nunca antes lo había visto tan furioso. «Si aún tienes algo de dignidad, aléjate de ella y de mi nieto, y olvídate de cualquier tipo de apoyo financiero. Desde este momento, la empresa deja de tener cualquier relación contigo». El golpe fue brutal. Sin los contactos y la inversión de su suegro, su empresa estaba condenada. Intentó negociar, prometer, incluso rogar, pero la respuesta fue la misma. «Nada de lo que digas cambiará mi decisión». Y con eso, Martín perdió su primera gran batalla. Pero el derrumbe no se detuvo ahí. Julia, quien al principio se había mostrado desafiante y decidida a enfrentarlo, pronto descubrió que él no era el hombre que había idealizado. Al principio, Martín intentó mantenerla cerca, asegurándole que su relación podía funcionar, que lo que habían tenido no era un simple error. Pero Julia no tardó en notar la verdad. Él nunca la había amado, y cuando se dio cuenta, su actitud cambió por completo. Una tarde, mientras Martín intentaba en vano recuperar parte de su credibilidad en el mundo de los negocios, Julia llegó a su departamento con una expresión impasible. «Me voy», dijo sin rodeos. Martín la miró sin entender. «¿A dónde?». Julia dejó su bolso sobre la mesa y lo miró con una calma que le resultó insoportable. «A cualquier lugar donde no estés tú». Él sintió un nudo en el estómago. «Julia, podemos arreglar esto». Pero ella soltó una risa vacía. «¿Arreglar qué, Martín? Tu mentira, tu egoísmo, el hecho de que me usaste igual que a Valeria». Martín apretó los dientes. «Yo nunca te usé». Julia lo miró con incredulidad. «¿No? ¿Y qué fue entonces? ¿Realmente pensabas que podías jugar con nosotras dos y salir impune?». Él desvió la mirada, incapaz de responder. Julia suspiró, pero esta vez no había rabia en su voz, solo resignación. «Yo fui una estúpida por creer que me querías, pero ahora lo entiendo. No amas a nadie más que a ti mismo». Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «No quiero nada de ti, Martín. Ni dinero, ni explicaciones, ni excusas.
Solo quiero alejarme de este desastre que llamas vida. Y con eso, Julia desapareció de su vida para siempre. Los días siguientes fueron aún peores. Los amigos que solían buscarlo ya no le contestaban los mensajes. Algunos ni siquiera se molestaban en disimular su desprecio cuando lo veían. Otros simplemente lo evitaban, como si su presencia fuera una vergüenza. Hasta los empleados de su empresa comenzaron a abandonarlo uno a uno, dejando su negocio en ruinas. Sin la inversión de su suegro, sin socios que confiaran en él y sin la red de contactos que había construido sobre una imagen falsa, todo colapsó. Martín, quien alguna vez se jactó de tener el control absoluto de su vida, ahora estaba solo. Perdió su casa, su empresa, su reputación, y lo peor de todo, perdió la única oportunidad de ser padre. Intentó ver a Valeria una última vez, convencido de que tal vez, con el tiempo, podría encontrar un modo de redimirse. Pero cuando se presentó en la puerta de su antigua casa, la mirada de ella le dejó claro que no había nada que hacer. «No tienes nada que buscar aquí, Martín», dijo ella con una voz firme. Nuestra historia terminó. Él sintió un vacío en el pecho. Pero el bebé... Valeria lo miró con una tristeza contenida. «Mi hijo tendrá todo lo que necesita, pero tú no serás parte de su vida». Las palabras fueron como una sentencia definitiva. Martín quiso decir algo, suplicar, pero su orgullo se lo impidió. Solo asintió lentamente y se alejó, sintiendo por primera vez en su vida el peso real de sus acciones. Y así, en cuestión de meses, lo perdió todo. No quedaba nada del hombre seguro y arrogante que había sido. Ahora solo era un hombre roto, condenado a vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. El sol entraba suavemente por la ventana del nuevo apartamento de Valeria, iluminando las paredes con un tono cálido y acogedor. El lugar aún olía a nuevo, con cajas sin desempacar y muebles recién comprados. Pero a pesar del desorden, sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su mano acarició su vientre, que había crecido notablemente en las últimas semanas. Su bebé estaba cada vez más cerca de llegar al mundo, y por primera vez, desde que todo se derrumbó, sintió que podía respirar sin el peso del pasado oprimiéndola. Los primeros días después de la separación fueron duros. Había llorado en silencio por las noches, había sentido la tentación de preguntarse una y otra vez en qué momento dejó de ver la verdad sobre Martín. Se había culpado por ser ingenua, por haber confiado en alguien que solo la veía como un instrumento. Pero el tiempo le enseñó que el dolor no la definiría. Había decidido empezar de nuevo, reconstruir su vida desde cero. Ya no era la mujer que dependía de las migajas de amor de un hombre que nunca la valoró. Ahora era una madre que lucharía por su hijo, por darle un futuro libre de mentiras y decepciones. Camila se convirtió en su apoyo incondicional. Acompañó a Valeria en cada ecografía. La ayudó a preparar la habitación del bebé y sobre todo le recordó una y otra vez que era fuerte, que no necesitaba a nadie que no la valorara. Su madre también estuvo presente. Aunque al principio se preocupó por el futuro de su hija, con el tiempo comprendió que Valeria había tomado la mejor decisión. No importaban las dificultades que enfrentara. Lo que realmente importaba era que ahora tenía el control de su vida. Las semanas pasaron y poco a poco Valeria dejó de pensar en Martín. Cada día estaba más enfocada en lo que realmente importaba, su bebé. Se dedicó a leer sobre maternidad, a preparar todo para la llegada de su hijo y a redescubrirse como persona. Mientras tanto, Martín se hundía en su propia miseria. Al principio, intentó actuar como si nada hubiera cambiado. Se convenció a sí mismo de que era solo una mala racha, que pronto encontraría la manera de volver a la cima. Pero la realidad
fue golpeándolo con la misma brutalidad con la que él había tratado a los demás. Sin el apoyo financiero de su ex-suegro, su empresa colapsó. Los pocos socios que aún quedaban se alejaron, temiendo verse involucrados en su ruina. Intentó conseguir nuevos inversionistas, pero su reputación ya estaba dañada. Nadie confiaba en él. Los amigos que solían reírse de sus bromas crueles ahora lo evitaban. No respondían sus llamadas ni lo invitaban a reuniones. Para ellos, Martín ya no era un hombre exitoso y carismático, sino un fracaso del que nadie quería ser parte. Se mudó a un departamento mucho más pequeño, lejos de la vida lujosa a la que estaba acostumbrado. Pasaba los días revisando su teléfono, esperando mensajes que nunca llegaban, recordando una vida que ya no existía. Intentó buscar a Julia, creyendo que tal vez ella seguiría a su lado, pero fue en vano. Julia lo había dejado atrás sin mirar atrás. Ya no le respondía, ya no quería saber nada de él. Se dio cuenta de que nunca le importó realmente, que solo fue un juego hasta que dejó de ser divertido. Pero lo que más le dolía, lo que realmente le carcomía el alma, era saber que Valeria había seguido adelante sin él. Había intentado verla, aunque fuera de lejos. Había ido a la casa de su madre, pero le cerraron la puerta en la cara. Había preguntado por ella a conocidos en común, pero nadie quiso darle información. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Valeria, y eso lo destrozaba. Una noche, solo en su diminuto departamento, con una botella vacía sobre la mesa, Martín se miró en el espejo y apenas se reconoció. Su cabello estaba desordenado, su barba crecida, sus ojos hundidos por la falta de sueño. Todo lo que había tenido, todo lo que había dado por sentado, ahora era solo un recuerdo. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que a nadie le importaba. Su caída fue rápida, pero el vacío que lo rodeaba ahora parecía infinito. Mientras él se consumía en su propia ruina, Valeria vivía el momento más hermoso de su vida. El día en que su hijo nació, todo lo demás dejó de importar. Cuando sostuvo al pequeño en sus brazos por primera vez, sintió una paz absoluta, una certeza que la llenó de fuerza. Su bebé era su mundo, su razón para seguir adelante. Miró al pequeño y supo que nunca estaría sola. Porque el amor verdadero no traiciona, no humilla, no destruye. Y ese amor, el que ahora sentía con cada latido de su hijo, era lo único que realmente importaba. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías solo te ha utilizado? Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿habrías tomado la misma decisión de alejarte de Martín o crees que el perdón hubiera sido una opción? ¿Y qué piensas de Julia? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer la verdad o solo buscaba venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías en una situación así. Y si te gustan historias llenas de emociones, traiciones y giros inesperados, no te vayas todavía. Haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla y descubre otro relato que te hará reflexionar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Nos vemos en el próximo video.